El título del mensaje, basado en el Salmo 51, como se dijo, es ¿cómo se expresa un corazón arrepentido? ¿Cómo se expresa, cómo habla un corazón verdaderamente arrepentido? Este salmo tiene en su pequeño título encima, antes de comenzar la oración de David, una información que nos ayuda a ver de dónde sale este salmo. Y él dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y es todo cuanto diré acerca de la ambientación de esta historia, de este salmo. No me voy a meter en la historia que se narra en los capítulos de 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Pero de allí es que salen estas palabras del rey David. Y leeré una vez más solamente los primeros 4 versículos para ambientarnos y mantener el peso del contenido de estas palabras. Dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste perdón a Dios por tus pecados de una manera sentida? ¿Puedes recordar el momento? Quizás no lo recuerdas porque no fue de una manera muy sentida. Quizás no lo recuerdas porque hace mucho tiempo que no sucede. Y quizás no sucede porque no has estado viendo tus pecados como debieras. Para todo lector de las Escrituras debe ser evidente que Dios quiere que la religión sea una religión del corazón. Que Él no se complace en que nosotros hagamos las cosas de una manera mecánica, por salir del paso, o aún para hacer sentir bien a otros con lo que hacemos o dejamos de hacer. Sino que el Dios que nos enseña a decir como padres a nuestros hijos, dame, hijo mío, tu corazón, como dice Proverbios capítulo 23, evidentemente también a nosotros como sus hijos nos dice, dame tu corazón. Dios quiere el corazón, no el cascarón de lo que somos. Él quiere que le alabes y que le cantes, pero que lo hagas con el corazón. Él quiere que tú vengas a su casa de adoración, pero que lo hagas con gratitud y con gozo en el corazón. Y fue por eso que tanto los profetas como nuestro Señor Jesucristo hablaron y denunciaron del pecado del formalismo. Hacer las cosas simplemente externamente como se hacen, pero sin vivirlo, sin sentirlo. No, Dios quiere que tú no vivas por las apariencias de la religión. Dios quiere que tú le des tu corazón. Dice Isaías 58 en el versículo 4, el profeta denuncia y dice, aquí ayunáis. Esto es bueno, ayunan, pero ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvados. No ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. Oh, mira qué bien oran. ¿Es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Dices, el ayuno que yo quiero no es simplemente que tú hagas lo que se hace en un ayuno. Dios quiere un ayuno de corazón. En el Sermón del Monte, Jesús también va en contra de la religión meramente externalista. Y Él dice en Mateo 6:1, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Tengo que hacer las cosas para que me vean. Yo voy a la iglesia los miércoles a orar para que me vean. Yo me siento en un sillón con mi Biblia en la mano para que me vean. Cristo dice, el hombre naturalmente tiende a hacer las cosas para ser visto. La Biblia, la Nueva Versión Internacional, traduce ese versículo: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Tendemos a llamar la atención. Y Él da 3 ejemplos, el Señor Jesús, en ese contexto, en las formas en que nosotros hacemos las cosas para que nos vean. Dice en Mateo 6:2, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. ¡Qué gran obra! Mateo 6:5, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Está orando para ser visto. Mateo 6:16, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Cuando lleguen a la gloria, el Señor no les va a dar una corona de justicia, es un Oscar que les va a dar, de buenos actores. Cristo no quiere que actuemos la religión. Cristo quiere que vivamos de corazón la gracia que Él nos ha dado. Amén. Y hay un aspecto de nuestras vidas espirituales que es el que me gustaría en que nos concentremos. Y es de lo que precisamente habla el Salmo 51. Y me refiero al arrepentimiento de la vida de los hijos de Dios. Pero antes de abrir el Salmo y empezar a ver alguna parte de su contenido, permítame recordarles algunas cosas. O sea que si usted dice que todavía el pastor no se ha metido en el Salmo 51, no se preocupen. Nosotros somos pecadores salvados por la gracia sublime y maravillosa de nuestro Dios. Pero somos pecadores. El pecado seguirá siendo una realidad en nuestras vidas hasta que entremos a la gloria. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 7:15, lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Eso no entiendo. Pero, ¿qué debemos hacer cuando nosotros seamos conscientes de los pecados que cometemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Podemos sencillamente descansar en el hecho incontrovertible del perdón absoluto y total de nuestros pecados? Perdón garantizado por el sacrificio perfecto del Hijo de Dios en la cruz, y no hacer nada ante los pecados actuales que cometemos. No hacer nada con los pecados que cometemos ahora no es lo correcto, no es la actitud piadosa, porque eso significaría tratar con ligereza lo que a Jesús le costó su vida y lo que a Dios el Padre le costó la entrega de su propio Hijo. De manera que no nos podemos desentender y decir, eso no es nada. La respuesta correcta debe ser un espíritu y una vida de arrepentimiento, de contrición y de confesión. El comienzo de nuestras vidas espirituales está marcado por el arrepentimiento. El Catecismo Menor de Westminster, confeccionado hace tantos años,
describe y resume lo que es el arrepentimiento. Dice, ¿qué es el arrepentimiento para vida? El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, es un regalo de Dios, mediante la cual un pecador, teniendo un verdadero sentimiento por su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y con odio contra su pecado, se aparta del mismo para volver a Dios, con pleno propósito y procurando con esfuerzo una nueva obediencia. Ese es un resumen de lo que es el arrepentimiento. Cuando venimos a Cristo, venimos en arrepentimiento y fe. Pero ese arrepentimiento inicial es seguido por una vida de arrepentimiento. No se queda ahí. Por eso nuestra confesión de fe, la Confesión de Londres de 1689, en el capítulo 15, dice, puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, es por tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. O sea que se supone que una persona que verdaderamente se arrepiente y viene a Cristo, mantiene una vida de sensibilidad contra el pecado. Hay cosas que debemos hacer con cierta frecuencia, aunque no necesariamente de forma continua. Nos congregamos frecuentemente, venimos aquí una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero no lo hacemos diariamente. Participamos del sacramento de la cena del Señor con frecuencia, pero no continuamente. El arrepentimiento, sin embargo, debe ser algo que practiquemos continuamente. ¿Y saben por qué? Porque pecamos continuamente. La pregunta es si realmente estamos siendo consecuentes o consistentemente penitentes a la luz de los pecados de omisión y de comisión que nosotros hacemos de continuo. Porque Jesús nos enseñó a orar diciendo, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación. Pero Cristo nos enseñó a orar, a pedir perdón. Alguno podría decir que esa enseñanza fue antes de Jesús morir e ir a la cruz, pero que ya una vez Cristo muere en la cruz y hace expiación por todos los pecados, ya todos están perdonados. ¿Debo yo seguir pidiendo perdón por mis pecados? Bueno, permítanme entonces citarles al apóstol Juan. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 en adelante, él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Pero ven, Juan, escribiendo muchos años después de la expiación obrada por Jesús en la cruz del Calvario, sigue hablando de la confesión de los pecados. Sigue hablando de que es necesario que nosotros nos hagamos conscientes de nuestras faltas y que pidamos perdón al Dios de los cielos. De manera que ante la realidad de los pecados actuales, el creyente saludable practicará una vida de contrición por ellos y de confesión de ellos ante el Dios de misericordias. Pero, ¿cómo? ¿Cómo debemos confesar nuestros pecados a Dios? Bueno, hablábamos de la religión del corazón. Esa confesión debe ser sincera. Esa confesión debe ser del corazón, debe brotar del interior, debe ser la expresión de una realidad, de un sentimiento que está en nosotros, no simplemente por cumplir un ritual. Y es ahí donde entra el Salmo 51. ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa una persona que realmente está arrepentida? Porque el Señor nos quiso dejar
como un legado, un salmo que fue una oración privada del rey David. Y sin embargo nosotros la tenemos para aprender acerca del arrepentimiento. Es como que Dios tome una oración privada tuya y luego la haga pública para que todo el mundo sepa lo que tú oraste. Y eso es lo que tenemos en el Salmo 51. Observa que no nos interesa ver simplemente cómo actúa externamente un corazón arrepentido. Nos interesa ver lo que pasa en el corazón. Y yo quiero ver tres cosas. No necesariamente le voy a dedicar el mismo espacio de tiempo. No se asusten. Pero quiero ver tres cosas, o señalar tres cosas, enfatizar tres cosas. El vocabulario que usa un corazón arrepentido. La confesión que realiza un corazón arrepentido. Y las súplicas que hace un corazón arrepentido. Estas tres cosas en el Salmo. El vocabulario que usa en primer lugar. ¿Qué vocabulario usó David para hablar aquí en este Salmo? Y lo que me gustaría hacer bajo este encabezado del vocabulario de un corazón arrepentido es llamar la atención a ciertas palabras que el salmista usa para hablar de su experiencia. Él quiere ser entendido y él escribe con un vocabulario para ser comprendido. Él no quiere ser malinterpretado. Y de seguro en mayor o menor grado hemos tenido la experiencia de conversar con alguien medio cantinflesco. ¿Cómo era que hablaba Cantinflas para los mayorcitos de aquí? Bueno, él usaba una verborrea llena de palabras y al final uno decía, ¿qué fue lo que dijo? Hay personas que hablan así. Hay políticos y filósofos que hablan así. Pero el David que habla aquí no quiere que tú le malinterpretes. Él quiere que tú entiendas bien a qué él se refiere. Es evidente que el David que habla aquí no es el mismo que el David que habló con Natán en aquel momento cuando fue confrontado por el profeta. Es otro David. En aquella ocasión David dijo, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión ante aquella historia que le hizo Natán en su presencia. No, el David que habla aquí lo que dice es equivalente más o menos a esto. Vive el Señor que soy digno de muerte por haber pecado tan terriblemente contra Él. Y mi única esperanza es que Él me extienda la mano de su misericordia. Pareciera como que cambiaron a este hombre. Es diferente, tiene otra actitud. Bueno, este corazón arrepentido hace un uso atinado e intencional de las palabras para referirse a su pecado. Este corazón arrepentido hace un uso atinado e intencional de las palabras para referirse a su pecado. Nosotros vamos a buscar en vano en los periódicos nacionales o internacionales, tratando de encontrar alguna referencia al pecado. Escucharemos noticieros en vano, los diferentes canales de televisión o en internet, en películas, en series, buscando el término pecado y no lo escucharemos. Un noticiero puede narrar el crimen más horrendo y nunca hacer referencia a la maldad o al mal para explicarlo. Es como si el vocabulario se hubiera borrado de nuestra generación. Pero cuando David reacciona por lo que hizo, él llama por nombre a lo que hizo. Él llama al pecado por su nombre. Y él usa varios términos. En el versículo 1 lo llama transgresión. En el versículo 2, maldad, pecado. Versículo 3, transgresión, pecado. Versículo 5, iniquidad, pecado. Versículo 9, pecado, iniquidad. Y en el versículo 14 menciona un pecado en específico, delito de sangre. Y yo menciono ese pecado para que vean cómo él hizo referencia a un pecado muy particular. Pero él lo llamó por su nombre. Con excepción de esa referencia del versículo 14, él usa básicamente 3 palabras hebreas que son traducidas al español en esos términos que ustedes tienen en sus Biblias. Y la manera en que David habla de su pecado nos deja ver claramente que él no ve lo que le sucedió como una especie de desliz. Ay,
Mira, cometí un error. Él no lo identifica como una debilidad, sino que todo lo que dice nos deja ver la seriedad con que él ahora había pasado a ver el asunto. Dice, yo he cometido transgresión. ¿Qué significa eso? Dice un diccionario teológico del Antiguo Testamento que la idea fundamental de esa palabra es un rompimiento en unas relaciones. Enfatiza la idea de rebelión, de revuelta. David estaba reconociendo que había traspasado los límites trazados por Dios, quebrantó la ley de Dios en diversos puntos. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, los profetas de manera particular hablaban y usaban esa palabra transgresión de una manera muy interesante. Por ejemplo, en Isaías 1:28 dice, pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán. Es un menosprecio del Señor mismo, no tomar en cuenta a Dios para hacer lo que yo quiero hacer. En Ezequiel 2:3 dice, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Es un pecado de rebelión. ¿Qué dice Dios? Yo voy a hacer lo contrario. Esa denominación para referirse al pecado habla de ese aire de autonomía que controla a los hombres. Observen que nosotros vivimos en días en donde hay orgullo por la perversión. El día del orgullo de la perversión. Se enorgullece el pecador en aquello que Dios abomina. Esa es la rebeldía de la que está hablando. Hermanos, el único verdaderamente independiente, soberano y autónomo es Dios, porque nadie más está por encima suyo. Pero el hombre intenta violar esto, el hombre intenta irse por encima de Dios. Cuando Julio César tuvo problemas con el Senado romano, a él le dijeron, no pases el río Rubicón porque si de ahí pasas va a haber problemas. Y se mantuvo por un tiempo así. ¿Y cómo vieron cuando él cruzó el río? Como una declaración de guerra. Bueno, Dios ve como una declaración de guerra que nosotros, sabiendo lo que Dios ha dicho que no hagamos, lo hacemos. Es una declaración de guerra. Y es la falta de reconocimiento de esa realidad la que motiva e impulsa a los hombres a pecar. El hecho de que Dios es soberano. Pensamos que tenemos la libertad, el derecho de hacer lo que queramos, cuando queramos. Dice Isaías 59:12, se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros. Porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Fíjense cómo habla aún de cosas que pasaron en el interior del hombre. Concebir palabras, aún pensarlas indebidamente delante de Dios, Dios lo ve como una transgresión y una rebelión. Ese pecado expresa amor por ser independientes de Dios. Hay un comentarista que lo describió con estas palabras, que me encontré muy interesante. Él decía, las personas que están resueltas a hacer algo malo tienen dos opciones básicas. O redefinen el mal como bueno, o pecan con atrevimiento. Esa es la transgresión. Por eso el hombre intenta cambiarle el nombre al pecado para que no sea pecado. Le ponen otro nombre muy bonito. O sencillamente deciden hacerlo. A mí no me importa que Dios lo diga. Eso es transgresión. Pero David también lo llama pecado. Esa es otra palabra en el hebreo original. Y el matiz de esa palabra es errar al blanco. Tener un tiro al blanco y lanzar la flecha y no poder llegar al blanco. Es lo que habla el Salmo 25 cuando dice, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Y luego el mismo Salmo dice, ni de mis transgresiones. Usa las dos palabras que hemos mencionado. La palabra pecado, perdona Señor cuando me he quedado corto y perdona cuando me he ido más allá. Perdóname Señor.
acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Y hay diversidad de términos para expresar diferentes connotaciones del pecado que mora en nosotros. Y luego menciona la palabra iniquidad, maldad, que traduce una palabra en el hebreo, que destaca un carácter ofensivo de algo, algo que ofende, algo que Dios abomina. No importa que sea cometido de manera intencional o no, Dios abomina ese pecado. Es depravación, es perversión. Cuando el ángel dice a Isaías, en Isaías capítulo 6, he aquí esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Quitada tu iniquidad, ese pecado es quitado. Hay que borrarlo porque Dios lo abomina. A veces se traduce culpa, como algunas versiones de Isaías 53, cuando habla del Mesías que iba a cargar con nuestros pecados, usa la palabra culpa, va a cargar con nuestra culpa. Mi punto es que David usó la misma terminología que Dios usa en las Escrituras para referirse al pecado. ¿Cómo confiesas tú tus pecados a Dios? Cuando tú dices, Señor, yo quiero pedirte perdón, ¿qué tú dices? Ay, Señor, me equivoqué. Ay, se me pasó por alto. ¿Cómo tú te expresas ante Dios cuando tú estás confesando tus pecados ante el Señor? Porque David admite la seriedad y la profundidad de la maldad de su corazón. El Salmo 130 es un salmo muy bueno para aprender acerca del pecado y del perdón de Dios. Pero la manera como comienza el salmista es: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Dice, es como si yo me sintiera en lo más hondo de un pozo profundo. ¿Tú te has sentido alguna vez confesando tus pecados ante el Señor? Porque es posible que tú seas tentado a pensar que tú no has cometido los pecados que cometió David. Porque si tú piensas así es porque tú tienes una concepción equivocada de lo que costó el perdón de tus pecados. Porque no hay un porcentaje de la sangre de Cristo que necesitamos dependiendo del tipo y de la cantidad de pecados que hayamos cometido. No. Necesitamos a Cristo completo y su sacrificio completo y total. O nos perderíamos para siempre. El problema es que no estás viendo tus pecados como deberías verlos. Y posiblemente esa sea la causa por la que no estás viendo a Cristo como deberías verlo. Dice Thomas Watson, el puritano, cuando el pecado sea tu carga, Cristo será tu deleite. ¿Estás viendo tus pecados? ¿Estás tan consciente de ellos como para referirte a ellos en oración con la misma terminología que Dios usa en su palabra? Pero un corazón arrepentido no solo usa el lenguaje bíblico acerca del pecado, también usa el lenguaje bíblico acerca de Dios y acerca de la forma como estar bien con Dios. Por eso David dice en el versículo 4, eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David estaba viendo a Dios como un Dios justo. En el versículo 14 él habla de cantar con gozo acerca de su justicia. Un pecador cantando con gozo de la justicia de Dios. Porque si hay un tema que un pecador no quiere considerar es que Dios es justo. Me gustaría que fuera un poco menos justo para que no me sentirme tan mal. Pero él dice, yo puedo cantar con gozo acerca de la justicia de Dios. Porque un Dios justo no juega con el pecado, no puede ser sobornado, no trata el pecado como si no fuera nada, no. David también creía que Dios es santo. Por eso él dice aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, en el versículo 6. Tú amas la santidad en lo profundo, en el interior. Tú no eres un Dios que se conforma con que hagamos lo que hay que hacer. Tú quieres un corazón que quiera agradarte a ti. Porque un Dios así es un Dios que abomina la doble vida. Y por eso el mismo David describe en otro salmo que mientras él no confesaba su pecado, él sentía que se estaba consumiendo por dentro.
sino que, como dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, porque al corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Pero es evidente que algo resalta a la vista en este salmo. Es que David creía que Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Y la verdad es que solo podemos explicar el perdón de Dios a la luz de su bondad y de su gracia. No hay otra explicación. Por eso cuando les leía la definición del Catecismo de Westminster, les leía cómo dice: comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo. El pecador arrepentido, lo que anima su corazón para ir a Dios es saber que Dios es misericordioso. ¿Cuál es el lenguaje de David por eso en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Y la palabra allí es la palabra Hesed, que habla de ese amor inquebrantable de Dios por los suyos. Un amor de pacto. Si Dios ya prometió amarte, te amará para siempre. Y Él mismo anunció su bondad en Éxodo 34 a Moisés, cuando dice: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dice que cuando Moisés vio a Dios mismo describirse de esta manera, dice el texto, y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dice: sí, ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Ve en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, cabeza dura. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. La esperanza de Moisés estaba en el hecho de que Dios es misericordioso. Y David por igual. Entonces, este es el vocabulario que usa un corazón arrepentido. Pero este no es solamente el vocabulario del corazón arrepentido. Ahora vemos cómo él confiesa el pecado. Veamos la confesión de un corazón arrepentido, que es lo que nos dicen los versículos 3 y 4. Observen el lenguaje. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo, él dice: he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es un lenguaje de admisión, abiertamente admitiendo su pecado. Lo que pasa es, no, él admitió su pecado. Con un corazón arrepentido, David no solo utiliza las palabras correctas para hablar del pecado, él habla de su pecado. Él confiesa su pecado. ¿Cuál era una de los mejores atenuantes cuando nosotros estábamos en la escuela y pasaba algo en el curso? Bueno, es que todos estábamos involucrados. Y por la multitud uno se protege ahí. Lo hicimos todos. No nos van a votar a todos. Es muy fácil nosotros confesar algo general. Lo difícil es decir: ese es mi pecado, yo lo hice. Y nosotros conocemos por 2 de Samuel 12 que David llegó a admitir su pecado ante Natán. Cuando Natán lo confronta, él dice: he pecado contra el Señor. Pero es como si David sintiera que faltaba más que decir. El problema de muchos es el tipo de relación que tienen con Dios, que es como si Dios fuera una cosa. No, Dios es una persona que se ha comunicado con nosotros y con el que nosotros hablamos en oración. Y David siguió la conversación con su Dios. Él sabía que tenía más todavía cosas que hablar con Dios del asunto. Y lo que David dice nos muestra, por un lado, la irracionalidad de encubrir los pecados de los ojos de Dios, algo que es imposible. Y por otro lado, la propiedad de admitir nuestros pecados ante la compasión divina. La ley decía que debíamos confesar nuestros pecados, debe expresarse.
La ley lo decía en el Antiguo Testamento. De hecho, Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y quiero que llamar la atención a que en varias ocasiones la palabra de Dios usa la palabra encubrir y confesar en el mismo contexto, porque son contrarios. O tú los confiesas o tú los encubres. No queremos confesar algo cuando lo queremos encubrir. Lo extraño es que el encubrimiento puede ser cierto para los hombres, pero con Dios. ¿Y quién puede encubrir algo de los ojos de Dios? Sin embargo, ¿por qué no queremos confesarlo? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué no confesarlo? ¿Ven? Es que hay algo que no está bien en el corazón. Ya Dios lo sabe. Lo que Dios quiere es que tú te pongas de acuerdo con Él y le digas: Señor, es verdad, tú tienes razón. Él quiere que tú se lo digas. Dice el Salmo 32, versículo 5: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y en el Salmo 38, 18: confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. De manera que ¿a qué nos referimos con confesar nuestros pecados a Dios? Aunque no sea consecuente con lo que creemos acerca de Dios, su omnisciencia y su omnipresencia, la realidad es que no podemos, es que podemos actuar sin quererlo, inadvertidamente, como si Dios no se hubiera enterado de lo que hicimos. David pasó casi un año sin confesar su pecado. Tuvo que ir el profeta Natán a confrontarlo. David estaba como, parece que Dios estaba mirando para otro lado. Y nosotros a veces actuamos así también. Miramos arriba, no cayó un rayo del cielo. Eso fue que parece que Dios no se dio cuenta. No, Dios lo sabe. No hay nada que quede oculto ante sus ojos. Es que Dios quiere que nosotros le expresemos lo que sentimos en el corazón. Y Él quiere oírte decir que a ti te pesó haber pecado contra Él. Él quiere oírlo. A través de su providencia, por la obra del Espíritu sobre nuestras conciencias o por las palabras de otra persona, Dios nos dice como a Adán: ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Es una pregunta. Porque pudo haber dicho: ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Pero no, se lo puso como una pregunta. ¿Y por qué? Para sacar la confesión sincera y del corazón de Adán. O sea que podemos callar y seguir como si nada hubiera pasado, como ocurrió con David. O podemos echarle la culpa a otro, que fue lo que hizo Adán. No, la mujer que tú me diste, esa es la culpable. Y Eva no le quedó más remedio que echarle la culpa a la serpiente. Un capítulo más adelante de Génesis 3 ocurrió lo mismo con Caín. Después que murió Abel, después que él mató a Abel, Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Abel? Pero dime dónde está Caín, dime dónde está. La primera reacción de Caín fue mentir. Yo no sé. Pensando como que con eso se estaba saliendo del problema. Niños, mintiendo no nos evitamos los problemas. Mintiendo nos metemos en más problemas. Y luego él lanzó un contraataque con una pregunta elusiva: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Tengo yo que estar atrás de él como si fuera un bebé? El pecado nos hace expertos en la evasión de nuestra responsabilidad. Nos buscamos la vuelta para no sentirnos tan culpables. El Señor no quiere que pequemos, pero si pecamos,
Su deseo es que lo reconozcamos humildemente y lo confesemos. Lo piadoso no es que minimicemos nuestros pecados. Lo correcto no es que ignoremos lo que sucedió. Lo que tu Padre Celestial desea es un corazón arrepentido. Por eso el apóstol Juan decía que el propósito de lo que él había escrito en su carta es que no pequemos. Pero si pecamos, y vamos a pecar, abogado tenemos a Jesucristo el justo. De manera que, ¿qué debemos hacer? Sino confesar abierta, francamente, de corazón, nuestros pecados. El Señor no quiere meramente un recuento de los hechos. Yo primero hice esto y después pensé aquello. Él lo sabe. Él quiere un corazón sentido por haberle ofendido a Él. Él quiere oírte confesar tus pecados. Cuando el rey Salomón confiesa los pecados de la nación en el contexto de la dedicación del templo, él dice: hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Tiene que haber admisión de culpa, reconocimiento del pecado, si no, no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Han visto ustedes esas personas que se excusan y dicen: bueno, sí, yo lo hice, pero... Y el pero es muchísimo más grande que todo lo que dijeron anteriormente. Dice Jeremías 3:12: ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel, regresa, Israel. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Solo reconoce pues tu iniquidad contra el Señor tu Dios, contra quien te has rebelado. Yo soy misericordioso, yo soy perdonador, pero reconócelo. Reconoce tu pecado. Admitir nuestros pecados es fundamental para que se produzcan los cambios en el alma. Debemos reconocer y admitir nuestros pecados. Debemos decirle al Señor: Señor, tú tienes la razón. Yo he tenido problemas con eso. Yo ayer hice esto. Yo dije eso. Yo pensé eso, Señor. Yo he tenido tal actitud. Yo he dejado de hacer lo que debía hacer. Hermanos, pidamos a Dios que nos haga más sensibles a nuestros pecados. Y entonces podremos cambiar. Porque el que no admite no cambia. Y David fue hecho sensible a sus pecados de una manera que no había estado en mucho tiempo. Él incluso llega a mencionar que él fue criado en un contexto de pecado. Yo nací en un contexto de pecado. Yo fui criado y levantado en un contexto de pecado. Ya no estaba pensando únicamente con lo que pasó con Betsabé y con Urías. Él estaba siendo hecho por el Espíritu Santo más consciente de muchos otros pecados en su vida. Y yo vuelvo y te pregunto: ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con el Señor de esa manera? ¿Hace mucho? ¿Hace mucho porque hace mucho que tú no pecas? ¿O porque hace mucho que tú no has sido despertado a tus pecados? En el caso de David, la misericordia de Dios se mostró con él en enviarle a Natán para que le confrontase. ¿Cómo recibes tú a los que como Natán son enviados por Dios a tu vida para que tú puedas ver lo que tú no ves? Para que veas lo que está afectando tu vida espiritual. David no estaba tan consciente como él debía estarlo con respecto a cómo sus pecados habían afectado su relación con Dios, su relación con su familia, su relación con el pueblo que él gobernaba. Pero Natán lo hizo consciente. Y hoy tenemos el Salmo 51 en nuestras vidas por ese hecho. ¿Cómo recibes tú a los Natán en tu vida? Pero permítanme concluir, y de manera más breve, habiendo visto el vocabulario de un corazón arrepentido y habiendo visto la confesión de un corazón arrepentido, ¿qué pide un corazón arrepentido? Las súplicas de un corazón arrepentido. Si hay algo que una lectura superficial de este salmo muestra, es la gran cantidad de súplicas en imperativo que hay en este salmo. Está lleno de imperativos.
Yo marqué en mi Biblia cada imperativo, está lleno de imperativos por las súplicas que hace David ante la presencia de Dios. Un corazón arrepentido está consciente de su necesidad de gracia y misericordia y por eso pide misericordia. Dice el versículo 1, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Ten piedad. Si tú tienes un corazón arrepentido, vas a suplicar por piedad. Vas a pedir a Dios que no te trate como tú mereces ser tratado. Pero en segundo lugar, un corazón arrepentido también desea ardientemente la limpieza moral que solo Dios provee. Por eso Él dice en el versículo 1, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, versículo 2, y límpiame de mi pecado. Quiere limpieza, no quiere ser quedado igual. El versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más limpio que la nieve. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste así? ¿O tu vida de oración se resume a un listado de cosas que tú quieres? Pedimos mal, como dice Santiago, para gastar en nuestros deleites. El hisopo era un instrumento utilizado en las ceremonias de la purificación de los judíos y muchas veces se usaba con el proceso de limpieza de los leprosos. David lo que está diciendo es, Señor, yo soy como un leproso, contaminado y sucio en tu presencia. Límpiame. Límpiame de mi maldad. Todos sabemos cuando ha llegado el momento de darnos un buen baño. Uno se siente sucio, como que no quiere tocar nada más. Lo único que uno quiere es estar debajo de la ducha. Pegajoso, el sucio. Pero no es terrible cuando te toca estar al lado de una persona que no está consciente de eso. Así a veces somos nosotros ante Dios. Le toca a Dios vernos a nosotros, sentirnos a nosotros. Y el Señor... ¿Y nosotros? ¿Y cuál es el problema? A mí no me da nada. Es porque tenemos una pituita espiritual que nos impide oler el pecado. Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero Dios quiere que nos acerquemos de cierta forma. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Tercer lugar, un corazón arrepentido mira con expectación la renovación espiritual que obra el Espíritu de Dios. Un corazón arrepentido mira con expectación la renovación espiritual que obra el Espíritu de Dios. Dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, restitúyeme el gozo de tu salvación. La palabra que David usa en el versículo 10 es la palabra bará. Para aquellos que son estudiosos del Antiguo Testamento recordarán que esa es la palabra que usa Génesis 1:1 para hablar de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la misma palabra. David está diciendo, Señor, solo tú tienes poder para crear. Solo tú tienes poder para renovar mi corazón. Y por eso yo oro a ti, Señor, porque tú eres el único que puede resolver este problema. ¿Has ido tú a Dios de esa forma, sabiendo que Él es el único que puede volverte a ti hacia su corazón? Porque el pecado ha hecho separación entre nosotros y Él. Tanto que pides como dice David, no me eches de tu presencia, Señor, no me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y podemos traer el lenguaje de Pablo en Efesios capítulo 4, de no contristar el Espíritu Santo. Señor, yo quiero seguir sintiendo el poder santificador de tu Espíritu en mi vida. No lo eches de mí. David sabe que necesita reconciliación, pero David también sabe que necesita transformación. Él no quiere quedarse como él era.
Él quiere cambiar. Crea en mí un corazón limpio. Renuévame, Señor. Cámbiame, transfórmame. Ayúdame a tener nuevos patrones de vida. No quiero seguir con las mismas cosas. Ayúdame a romper con cadenas que me tienen atrapado. Señor, ayúdame a cambiar mi forma de vivir, mi forma de hablar, mis actitudes hacia la vida. Ayúdame a mostrar mi gozo en ti. Ayúdame a cambiar esos patrones de vida que no te honren a ti, Señor. Transfórmame. Solo tú puedes hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así al Señor? David estaba diciendo: un hombre con un corazón como el de todo el mundo, que puede tender a echarle la culpa a las circunstancias o al otro que está a su lado. David estaba diciendo: Señor, yo soy el problema, cámbiame a mí. Yo no me quiero excusar en que esto, ni ella, ni él, nada, ni el trabajo, ni el jefe. Cámbiame a mí, Señor. En cuarto lugar, un corazón arrepentido lamenta la utilidad perdida por causa del pecado. Lamenta la utilidad perdida por causa del pecado y anhela volver a ser útil en el reino de Dios. Por eso él dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, versículo 13, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu palabra. David se había quedado con su boca cerrada. David no hablaba del Señor. David no cantaba del Señor. Y él ahora le pide: Señor, transfórmame. Yo quiero volver a hablar de ti. Yo quiero volver a cantar con gozo de ti. Ábreme mis labios. David sabía que su pecado había afectado su relación con su familia y con su pueblo, con la nación que él gobernaba. Y amados hermanos, nuestros pecados no solo nos afectan a nosotros, nuestros pecados afectan a los demás. Porque hoy está esta teoría de que si es mi vida privada, eso que cada quien. No, los pecados no se quedan con nosotros. Los pecados inciden. Si un pecado te hace más egoísta, ya está afectando al que está al lado tuyo. Y solo Dios puede llevarnos a reorientar nuestras vidas de estar viviendo para nosotros, para vivir para su gloria y para servir a otros. Y David sabe eso y le pide: Señor, reorienta mi vida. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y finalmente, un corazón arrepentido se compromete una vez más con la religión del corazón. ¿Recuerdan cómo comenzamos? Dios quiere una religión del corazón. Dios no quiere que seamos el cascarón de una vida religiosa. Dios quiere que sea algo interno, algo verdadero, una expresión real de lo que sentimos por Dios. Dice el versículo 15: abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Un corazón contrito es un corazón hecho a pedazos. Pídele a Dios que destroce tu corazón. Pídele a Dios que haga sensible tu corazón. Que tome el martillo de su palabra y quebrante toda dureza en él. Que penetre su espíritu para acercarnos a él. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Dijo el profeta Isaías: ay de mí, porque perdido estoy. Soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Y entonces Dios dijo: ¿a quién enviaré? Isaías dijo: envíame a mí. Cualquiera hubiera dicho: cualquiera no se ofrece. No, es que somos más útiles al reino de Dios cuando precisamente somos quebrantados de espíritu. Y yo te pregunto una vez más y por última vez: ¿cuándo fue la última vez
que tú oraste al Señor así? ¿Cuándo fue la última vez que, sensible por tu pecado, expresaste la realidad de entender con profundidad lo que verdaderamente hay en tu corazón y lo que te ha llevado a hacer, a dejar de hacer, a pensar, a decir, a asumir actitudes como la que tú has asumido? ¿Cuándo fue la última vez? La exhortación del cielo es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo quiere que tú vayas a Él. Él identifica su trono como un trono de gracia. La gracia que tú y yo necesitamos, exactamente la que necesitamos. Y Él nos invita que precisamente cuando más conscientes de nuestras faltas estemos, con mayor prontitud vayamos a su presencia a confesar nuestros pecados. Y Él nos restaura. Y Él nos levanta. Y Él nos utiliza para su gloria. Porque Él se opone a los soberbios y orgullosos, pero habita con aquellos que son contritos de espíritu y que tiemblan ante su palabra. El Señor imparta gracia abundantemente hoy aquí y nos acerque a todos a Él.